El esófago es un tubo que se encuentra entre dos hormigoneras, como yo digo, muy importantes, la boca y el estómago. Los cirujanos describen en él tres tercios, superior, medio e inferior, y los anatomistas hablan de cuatro porciones: la cervical, la mediastínica, la diafragmática y la abdominal. Las cuatro son sometidas a diferentes presiones, tienen diferentes pHs y tienen diferentes relaciones. El esófago tiene una irrigación vicariante, dada en la parte cervical por las ramas de las tiroideas, en el tórax por las ramas de las intercostales y en el abdomen por la rama esofágica de la coronaria estomáquica. Estas irrigaciones están mal conectadas, por eso su irrigación es de bastante riesgo. Tiene relaciones diferentes en el cuello, donde tiene por delante la tráquea, y en la tiroides. Tiene relaciones diferentes en el mediastino, donde penetra en el espacio entre los dos pulmones. Tiene un epitelio, tiene relaciones en el abdomen con la aorta que tiene por detrás y en el diafragma al cruzarlo por ese suerte de anillo que le hace los pilares del diafragma al permitir su paso. Tiene un epitelio plano estratificado, epitelio pavimentoso, que en caso de tener cáncer es muy radiosensible. Y su serosa es solo una superficie, una pleura parietal que le envuelve, una conjuntiva que lo hace muy frágil cuando se producen lesiones y hace muy graves las mediastinitis cuando se perfora. Si hablamos de fisiología, decimos que es el único órgano del tubo digestivo que solo sirve para tránsito. Comunica la boca, como dijimos, con el estómago. Lleva el bolo alimenticio fabricado en la boca por la lengua, los dientes, el paladar, la saliva, al estómago, donde la secreción clorhidropéptica lo va a transformar en quimo. Es sometido a diferentes presiones, porque cuando el esófago mediastínico pasa por el tórax, la presión que recibe es la presión negativa del espacio pleural. Y cuando ingresa en el abdomen recibe la presión positiva que existe dentro del abdomen. El pH también cambia según las diferentes porciones, porque el esófago, la secreción, el tránsito esofágico que pasa por el esófago mediastínico recibe un pH elevado, un pH alcalino, en tanto que al llegar al estómago pasa a ser un pH ácido por la secreción clorhidropéptica. Un punto anatómico y fisiológico de enorme importancia es la unión esófago-gástrica, que es el punto que nosotros, cuando yo era residente, cuando era estudiante, le llamaban cardia solamente. Hoy sabemos que es un complejo valvular importante formado anatómicamente por el ángulo de His entre el esófago y el estómago, por la membrana de Leimer-Bertelli, que es la dependencia del peritoneo parietal que le cubre, por los nervios vagos que lo sostienen en el punto donde se encuentra y hacen que se caiga si los cortamos, por los pilares del diafragma que están por detrás y lo cierran, lo acogotan, lo aprietan y no permite que suba el estómago a la cavidad mediastínica. La unión esófago-gástrica es muy importante también porque para arriba tiene una secreción alcalina, que es la esofágica, para arriba tiene un epitelio pavimentoso, que es el epitelio del esófago, y para abajo soporta el pH ácido del estómago y tiene un epitelio que es cilíndrico ciliado propio del epitelio gástrico. Se describen en el esófago alteraciones congénitas que solo vemos, gracias a Dios, ocasionalmente, excepcionalmente. Seguramente los cirujanos neonatales y los cirujanos pediátricos se encuentran con ella con más frecuencia. La estenosis, que no hemos visto casi nunca, el esófago corto, que es la ubicación de la unión esófago-gástrica por encima del diafragma, y las fístulas, que algunos pacientes malformados nacen con comunicaciones entre la fístula, entre la tráquea y el esófago, trayendo complicaciones respiratorias graves que significan para estos neonatos urgencias quirúrgicas. Entre los trastornos motores del esófago están descriptas la acalasia y el megaesófago, que son dos partes, dos pasos de un mismo proceso.
La acalasia se vincula con la pérdida de las células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach. Tiene entre nosotros, en nuestros países, una relación muy importante con la enfermedad de Chagas-Massa, que condiciona en el recto la gangliosis de este plexo y en el tercio distal del esófago lo mismo. En la semiología, nosotros encontramos que estos pacientes consultan por disfagia progresiva, es decir, disfagia primero los sólidos, luego las pastas y finalmente los líquidos, por odinofagia, que es dolor al tragar, por vómitos inmediatos, es decir, el bolo alimenticio como ingresa al esófago es vomitado sin transformarse en quimo en el estómago porque no ingresa al estómago, y por dolor retroesternal o precordialgia. Hay que hacer diagnóstico diferencial con dos patologías, las enfermedades del colágeno por un lado y el cáncer por el otro. La esofagitis cáustica también debe ser descartada. Para el diagnóstico empezamos, como decimos en esta cátedra, de lo más barato a lo más caro, de lo menos a lo más invasivo, de lo menos a lo más complejo. Lo primero que pedimos es un tránsito esófago gastroduodenal con video de eglución y con doble contraste. Recién después pasamos a la veda o videoendoscopía digestiva alta y finalmente la placa de tórax, que siempre la pedimos en estos pacientes para ver si hay complicaciones de este tipo. Clasificamos el esófago con la clasificación de Henderson, que divide en grados 1, 2 y 3. El grado 1, cuando el megaesófago, la dilatación que se produce supraestructural por encima de la estenosis que condiciona la gangliosis del plexo de Auerbach, es inferior a 4 centímetros. Grado 2, cuando va de 4 a 6 centímetros. Y finalmente grado 3, que es un esófago dilatado como una cámara de una bicicleta, cuando tiene más de 6 centímetros, que es un grado avanzado y cuyo tratamiento se hace bastante difícil. Podemos pedir en estos pacientes una medición de la presión intraesofágica o manometría que permite ver la peristalsis del esófago, porque un órgano que se vence es un órgano que no se mueve, un órgano que lucha es un órgano que todavía tiene peristalsis. De esta manera lo diagnosticamos, lo clasificamos y evaluamos una propuesta terapéutica. La acalasia es una patología quirúrgica de tratamiento quirúrgico, pero siempre debemos intentar un gesto médico antes de llegar a la cirugía. Entre los gestos médicos están dos propuestas endoscópicas. Una es la dilatación con balones, se introduce por la boca, lo hacen los endoscopistas y en nuestro hospital también lo hacen, se introduce un balón que se infla cuando transpone la estenosis. Al dilatarlo, esto muchas veces logra una solución del problema. Tiene inconvenientes también porque puede perforarse y tiene inconvenientes también porque tiene una alta tasa de recidiva y cada recidiva va seguida de fibrosis y hace más difícil la cirugía después. Algunos endoscopistas proponen inyección submucosa de toxina botulínica y los resultados son discutidos. Nosotros no tenemos experiencia en este sentido. El tratamiento quirúrgico por excelencia de la acalasia es la operación descrita por Heller hace ya muchos años. Esta operación se puede hacer por técnica abierta. Cuando yo era residente, mis jefes hacían tóraco, freno, laparotomía. Abrían el diafragma, abrían el tórax y abrían el abdomen en una sola incisión para poder acceder a la unión esófago-gástrica y cortar el anillo que producía la acalasia. Después le empezamos a hacer por laparotomía sola, por vía abdominal, con buenas valvas que permitían separar el reborde costal y permitían cortar el ligamento triangular del hígado y permitían acceder a la unión esófago-gástrica mejor. En 1991, Cusheri, de la Universidad de Reading, en Londres, y nosotros, al mismo tiempo, los dos equipos, propusimos por primera vez en el mundo la operación de Heller, que es una esófago-miotomía del anillo que produce la estenosis provocada por la agangliosis de los plexos de Meissner y Auerbach por vía laparoscópica. Esto resultó ser un acierto, porque es una técnica menos invasiva, que lo único que tiene que hacer es cortar un anillo y lo logra hacer muy bien. Siempre hemos sabido. Después la operación de Heller
provoca reflujo gastroesofágico y un reflujo que en algunos casos es grave. Por eso siempre la debemos terminar con un procedimiento antirreflujo. El mejor es la operación de Nissen, que es hacer una corbata de estómago por detrás del esófago, que abraza el esófago y se sutura a sí misma por delante del esófago, o la operación de tupé, que es mejor todavía, que es la misma corbata que pasa por detrás del esófago, dando 3 puntos del lado derecho al lado de la sección del anillo y 3 puntos del lado izquierdo junto al otro labio de la sección del anillo. El procedimiento antirreflujo debe siempre completar la operación de Heller. El esófago de Barrett es una de las complicaciones más preocupantes del reflujo gastroesofágico. Se produce reflujo ácido dentro del esófago cuando hay una hernia de hiato, cuando hay una mala operación de Heller, una mala vaguectomía, una mala gastrectomía o una mala anastomosis biliodigestiva que condicionan los reflujos del duodeno, el reflujo alcalino del duodeno al estómago y el reflujo gástrico ácido del estómago al esófago. El esófago de Barrett es la metaplasia de mucosa gástrica que es cilíndrica y ciliada en el tercio distal del esófago, que debe tener un epitelio pavimentoso, plano, estratificado. El diagnóstico se hace esencialmente por la clínica, se hace también por endoscopía y con biopsia, y se tiene que clasificar. El esófago de Barrett es la consecuencia de una esofagitis por reflujo que tiene un grado 1, que tiene solo edema, un grado 2, que tiene sangrado, un grado 3, que tiene estenosis importante. La estenosis justifica finalmente tratamiento quirúrgico. El problema del esófago de Barrett es que un epitelio que está en una zona donde no tiene que estar, epitelio gástrico, en el esófago, condiciona la aparición eventual de adenoscarcinomas del esófago distal que cada vez se ven con más frecuencia. El manejo inicialmente es clínico, dando medidas higiénicas y dietéticas y dando inhibidores de la bomba de protones, pero cuando aparece un grado 3, un grado avanzado, aparece la estenosis, el tratamiento debe ser quirúrgico y el tratamiento quirúrgico por elección es el procedimiento antirreflujo, donde, como dijimos antes, la mejor operación es la operación de Nissen. El esófago también tiene divertículos. Los divertículos no solo están en el duodeno, en el intestino delgado y en el colon, están también en el esófago. Son saculaciones, son bolsas con un cuello, con un cogote, con una estrechez inicial. Se dividen los divertículos menos frecuentes, que vemos menos y que tratamos poco, en por pulsión y por tracción. Los divertículos por tracción son aquellos secundarios a un proceso inflamatorio. Una adenitis traqueobronquial importante puede tirar hacia afuera la serosa del esófago hacia afuera y tratar de que se eventre la mucosa del esófago hacia afuera como cualquier divertículo. Pero más frecuentes son los divertículos por pulsión, que se dividen en dos tipos: los epifrénicos, que están inmediatamente por encima del diafragma, y los faringoesofágicos, que son los más altos. El divertículo de Zenker es el más frecuente que viene a la consulta del cirujano. Está en la cara posterior de la unión faringoesofágica, inmediatamente por delante de un músculo importante, bastante desarrollado, que es el músculo cricofaringeo, y está por debajo de otro músculo de menor desarrollo, que es el constrictor de la faringe. Entre el constrictor de la faringe y el músculo cricofaringeo hay un espacio sin músculos, el triángulo de Killian. Este triángulo descrito por Killian permite que se eventre, que salga, trate de salir la mucosa entre los dos músculos hacia afuera, formando el famoso y frecuente divertículo de Zenker. Este divertículo de Zenker tiene una clínica que es muy llamativa, muy evidente y que lleva directamente al paciente a la consulta. La primera es la disfagia, es la dificultad para tragar. La segunda es la litosis, que la observa toda la familia. Son pacientes con pésimo aliento porque tienen comida digerida muy cerca de la boca. La tercera es un fenómeno que lo tienen las vacas que tienen 4 estómagos, que es la rumiación. La vaca vomita
uno de sus estómagos hacia la boca y vuelve a digerir. Ellos vomitan hasta la boca una comida en mal estado, la vuelven a masticar y la vuelven a tragar. Y finalmente, una complicación muy frecuente son los fenómenos respiratorios, la broncoaspiración de estos restos alimenticios en descomposición que hacen que los pacientes tosan, que tengan broncoespasmo, que tengan mal dormir por culpa de este divertículo. El diagnóstico del divertículo de Zenker se hace esencialmente de manera radiológica, con un procedimiento de muy poca invasión y de bajo costo, que es el tránsito esófago, estómago y duodeno con videodeglución, con control radioscópico. Se completa siempre con endoscopía, porque la endoscopía necesita a veces hacer algunos gestos como biopsias para hacer diagnóstico diferencial con el cáncer, que es excepcional. Siempre se hace una radiografía de tórax para descartar los procesos respiratorios en estos pacientes y siempre se pide una tomografía axial computada con contraste vía oral. Se utiliza el medio de contraste mientras se hace tragar el medio de contraste mientras se hace el procedimiento. El tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenkel es electivo y se hace siempre. La resección preferida que tenemos nosotros también es el abordaje cervical. Se hace una cervicotomía oblicua en el borde interno del esternocleidomastoideo, en el cuello. Se hace la resección del divertículo, que se puede hacer mediante sutura manual o sutura mecánica, y se completa siempre por una miotomía, por una sección del músculo cricofaríngeo que está inmediatamente por debajo del divertículo. Si no cortamos este músculo, el divertículo va a volver. Una complicación frecuente es la lesión de nervio recurrente. Recurrente laringe inferior es el que inerva la cuerda vocal de su lado, que está en la gotera entre la tráquea y el esófago y es donde se produce la disección y donde lo podemos lesionar. Este nervio es más finito que un cabello y el paciente se va a dar cuenta cuando después de la operación que quedó con voz bitonal le va a pedir cuentas al cirujano. Hay otra propuesta que es el manejo endoscópico, que lo hacen algunos endoscopistas, que es la sección del tabique que separa la luz del esófago con el tabique, con la luz del divertículo. Este es un procedimiento que tiene algunos riesgos de perforación y de lesión del mediastino, mediastinitis, que tiene una alta mortalidad. El manejo endoscópico lo desaconsejamos nosotros. Otro capítulo importante de la patología quirúrgica del esófago son las hernias diafragmáticas. Son raras, pero tenemos que conocerlas. Tenemos las hernias diafragmáticas congénitas, entre ellas las anteriores, que son las de Morgagni, las posterolaterales, que son las de Bogdalek, que salen por el agujero, por el hiato de Bogdalek, y también se describen en recién nacidos eventraciones a través del diafragma, que está mal formado, que no está cerrado, que se conocen como eventraciones de Petit. Las hernias diafragmáticas adquiridas son las más frecuentes. De estas dos, la traumática y la hernia hiatal, la menos frecuente es la traumática. Una cuchillada, un traumatismo cerrado muy grave que rompen el diafragma, permiten la eventración del contenido abdominal dentro del contenido torácico dentro del mediastino. Y la hernia hiatal, que es la que vamos a presentar a continuación, es muy frecuente entre nosotros. La mayor parte de los casos no terminan en tratamiento quirúrgico. La hernia de hiato es otra patología muy frecuente. Dividimos en tipos, o en estadios, o en grados. El tipo 1 es la hernia de hiato por deslizamiento. Se cuela en un hiato ampliado parte del estómago. La segunda, se cuela parte del estómago, pero el cardias también se desplaza y la unión esófago-gástrica, en lugar de quedar en el abdomen, ingresa, penetra en el mediastino. En segundo lugar está la hernia paraesofágica, que es muy frecuente, que permanece la unión esófago-gástrica dentro del abdomen, pero el estómago penetra dentro del mediastino subiendo por un anillo o hiato ampliado. Muy frecuente es el tipo 3, que es la hernia mixta, que es tanto por deslizamiento cuanto paraesofágica. Y finalmente tipo 4, que es muy grave, que es bastante frecuente también, es
poder ver otras vísceras que penetran dentro del mediastino. Nosotros tenemos documentación de pacientes que hemos operado donde todo el estómago está dentro del mediastino, otros donde parte del colon, especialmente el ángulo esplénico del colon, penetra en el mediastino, y otros que tienen estómago, colon y vaso con cola de páncreas dentro del mediastino. Solo el 5% de las hernias de hiato dan síntomas. El síntoma más frecuente es la pirosis, el reflujo gastroesofágico con sensación de pituitas o ácido que vuelve al estómago. Muchos pacientes presentan dolor retroesternal, de ahí que los cardiólogos buscan infartos o isquemias de miocardio en pacientes que tienen hernias de hiato. Muchos, al tener reflujo y pasar parte de este reflujo al aparato respiratorio, tienen tos. Muchos tienen disfagia, tienen dificultad para tragar, sobre todo algunos sólidos, y casi todos tienen plenitud postprandial. Se llenan después de comer y no tienen dificultad para digerir lo que acaban de recibir. Por eso, cuando sospechamos hernia hiatal junto a otras patologías en muchos de estos pacientes. La hernia hiatal puede complicarse, afortunadamente no con mucha frecuencia. Cuando el estómago penetra dentro del tórax, dentro del mediastino, puede darse vuelta, puede volvularse, y este vólvulo puede traer necrosis y sangrado. Una necrosis dentro del mediastino condicionará una mediastinitis. Y como ya dijimos varias veces, la mediastinitis es una patología con alta mortalidad. Y el sangrado se produce, son pacientes que se anemizan y que sangran y que tienen melena y que a veces tienen vómitos con sangre porque el estómago volvulado produce isquemia y esta isquemia puede manifestarse con sangrado. El diagnóstico de la hernia hiatal se hace como en toda la patología esofágica, empezando con una placa de tórax, porque muchas veces un nivel hidroaéreo dentro del tórax, en la placa directa de tórax, permite presuponer este diagnóstico. Siempre se tiene que completar con radiografía de esófago, estómago y duodeno con doble contraste, que lo van a ver con toda claridad, y siempre se tiene que completar con una videoendoscopía digestiva alta, que va a ser diagnóstico diferencial, especialmente con enfermedades neoplásicas, y va a permitir saber si la hernia hiatal tiene esofagitis o no la tiene. Una hernia hiatal sola, diagnosticada por radiología de tórax o tránsito esófago gástrico o con una endoscopía que no tiene esofagitis, no tiene que tratarse, solo medidas higiénicas y dietéticas si da síntomas y ni siquiera si no los da. El manejo o tratamiento de la hernia de hiato es esencialmente clínico. Se hacen tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones que últimamente han reemplazado a los inhibidores H2 y medidas higiénicas y dietéticas que todos ustedes conocen. El tratamiento quirúrgico queda reservado a la esofagitis por reflujo importante con esófago de Barrett o con estenosis, y la operación de elección es la operación de Nissen, que es la corbata de estómago en torno al esófago que como todas las corbatas se sutura por delante. Esta operación de Nissen se complementa con 3 o 4 puntos a los pilares del esófago, lo que en síntesis se conoce como cirugía antirreflujo. El tratamiento mediante endoscopía es un tratamiento que nosotros no suscribimos, que nosotros no apoyamos, que no proponemos. Corresponde también clasificar la esofagitis vinculada a la hernia hiatal en estadios. El primer estadio, el más frecuente, es simple edema. El segundo es cuando hay erosión, se llaman ulceritas en salamí porque son finitas como un salamín. El tercero es la presencia de úlcera, que ya es un cuadro mucho más grave. Y finalmente, el cuarto grado, el cuarto estadio, es el que provoca estenosis, parecida a la estenosis provocada por la acalasia, excepcionalmente acompañada de dilatación supraestructural. El esófago de Barrett, como anteriormente dijimos, es la metaplasia de mucosa gástrica ectópica en el tercio inferior del esófago. La mucosa gástrica normal es un epitelio cilíndrico ciliado reservado al estómago. Cuando aparece en el tercio distal del esófago reemplazando al epitelio pavimentoso plano estratificado del esófago, tenemos problemas.
Aparece en el 12% de las enfermedades por reflujo gastroesofágico y tiene un riesgo de carcinoma elevado. Se dice que el esófago de Barrett, dentro de los primeros 7 años, el 7% termina en adenocarcinoma de esófago. El cáncer de esófago más frecuente es el carcinoma epidermoide, pero cuando hay epitelio gástrico ectópico va a ser un adenocarcinoma que es radioresistente y más difícil de tratar. Clasificamos al esófago de Barrett, según su histología, en grados anatomopatológicos. El primer grado es un esófago de Barrett sin displasia. El segundo grado es cuando tiene displasia de bajo grado. Y el tercero, que es el más grave, el que genera, el que tiene que ser operado, es aquel donde la biopsia endoscópica habla de displasia de alto grado. La cirugía del esófago de Barrett queda reservada, como dijimos, a la displasia de alto grado. Y la operación de elección es la operación de Nissen. Y yo siempre recuerdo una frase de mi jefe francés, Michel Adloff, que decía: corregido el reflujo, regresan todos los grados de esofagitis, incluso la estenosis. Cuando vemos un paciente con una gran estenosis del esófago distal provocada por esófago de Barrett que todavía no ha degenerado en cáncer, le hacemos un tratamiento antirreflujo, le hacemos una operación de Nissen y con alegría vemos que finalmente todas las lesiones provocadas por el reflujo de ese regresan, inclusive la estenosis. Muchas gracias.